Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El filósofo de origen rumano y de escritura francesa, Cioran, dejó escrito en uno de sus aforismos que después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre, puesto que ya no somos el mismo. La palabra cambio en portugués, el idioma al que Cervantes definió como el español sin huesos, se dice mudar. Cuando alguien dice que ha cambiado, afirma, eu mudei. En español, la mudanza, si bien alude al cambio, se refiere al trajín que conlleva el cambio mismo y más aún informa sobre un traslado de locación, de casa, de ciudad. Aunque en la vida estamos todos de paso, establecerse y entender un lugar como propio es el centro de la estabilidad mental y emocional de la especie humana. Para pensar y actuar con sensatez, hace falta estarse quietos. Pero eso no es siempre posible. Y en un mundo tan acelerado como en el que vivimos, las mudanzas se han vuelto cada vez más frecuentes. Cada vez es más difícil llamar a un sitio hogar y tener la certidumbre de que no estarás viviendo en otro lado en algunos meses. Ya lo dijo de un plumazo José Emilio Pacheco en su poema Irás y no volverás, sitio de aquellos cuentos infantiles, eres la tierra entera, a todos lados vamos a no volver, estamos por última vez en donde quiera. Es la parábola del río de Heráclito, todo cambia, todo muda. Hoy vamos a hablar aquí con ustedes de mudanzas. Seguramente usted se ha mudado de domicilio y lo sabe. El proceso consiste en planificación, embalaje, carga, transporte y descarga. Muchos de nosotros se mueve dentro de esas cajas. Algunas cosas llegan rotas y otras desaparecen sin dejar rastro, pero también otras aparecen y algún objeto olvidado se manifiesta, guiñándote un ojo desde otros tiempos para seguir contigo. Así lo fraseó Ramón del Valle Inclán. Escuche usted. Todo hacia la muerte avanza, de concierto, toda la vida es mudanza hasta ser muerto. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. Quédese unos minutos a hablar de mudanzas. Traigo aquí desde mi infancia esta historia de una familia en fuga, la mía, que resultó en un informe personal que hace poco escribí. Se los digo así, éramos los reyes de la mudanza. Toda memoria viene de ese lugar donde la vida, para bien y para mal, se ha cumplido. No hay encuentro con el pasado sin un toque de magia, sin aires fantasmales. Leo que en su vejez Stravinsky escribió esto. Me pregunto si el recuerdo es veraz y sé que no puede serlo. Vivimos conforme al recuerdo y no a la verdad. Una trampa del tiempo me acercó a una oficina de mudanzas Chapultepec y me despeñó en un barranco del pasado. Sé de mudanzas yo mismo. Si mis cuentas no fallan, acompañé a mi familia en 22 cambios de domicilio. Éramos maestros del desalojo y un poco ilusionistas. ¿Nos ven? Ya no nos ven. Yo sabía de qué iba la cosa cuando llegaba mi madre cargada con cajas de cartón de Fab Roma. Nos vamos a empacar. Como comprenderán, no había baúles, ni maletas, ni belices, nada. Solo cajas de Fab que un día trasladaron el polvo limpiador. Esas son las que recuerdo y apúrense porque salimos a las 10 de la noche. Si desaparecíamos en la ciudad protegidos por la penumbra, el asunto no era broma. Podía terminar en una persecución judicial. Una brigada formada por mis hermanas mayores atacaba la ropa de los closets y las cómodas y la convertía en intratables colinas puestas sobre la cama. Después tomarían su lugar en las cajas. Si faltaban cartón y tiempo, de plano, una pila de ganchos. Fantasmas, pensaba yo. Luego, los enseres de cocina, todo lo de cristal envuelto en papel periódico, ese sí sobraba en la casa y el trabajo me tocaba a mí. Todo lo de cristal, mientras envolvía vasos, ceniceros, floreros, me daba tiempo para leer
periódicos viejos. Un gol de Pelé, una tajada de Antonio Mota, el portero del Necaxa, que había ocurrido tiempo atrás. Esa fue mi primera hemeroteca. No siempre se trataba de huir de los acreedores. Un día amanecimos en un departamento amueblado de la calle Herodoto. Otro día en el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, atrás del Sanatorio Español. He vuelto a ambas calles y he observado los edificios que habitamos un tiempo. Uno convoca fantasmas sin saber y entonces ellos vienen. Mudanzas. Cuartos vacíos, ventanas sin cortinas, paredes blancas. Los cargadores, a veces uno mismo es ese cargador, se llevan la vida a otra parte. La mudanza es la memoria nómada. Es un trajín del demonio. Una mudanza siempre empieza con un proceso de selección y limpieza. Hay cosas que no vale la pena llevar de una a otra parte y otras olvidadas que volverán a cobrar sentido en un nuevo espacio. Una mudanza termina cuando las cosas están a salvo. Es difícil no averiguar algo cuando se emprende un cambio de domicilio. Una mudanza usualmente se emprende después de una ruptura. Un trabajo nuevo ha provocado el abandono del trabajo viejo, el fin de un matrimonio, el inicio de la vida fuera de la casa familiar o la búsqueda de un espacio más grande, más iluminado, con un cuarto de baño extra. Los ejemplos sobran. Toda mudanza supone un momento de reconstrucción personal, de reacomodo de las cosas más prácticas y de los objetos nostálgicos que atesoramos. Este libro, Mudanzas de Cal de Arena, realmente lo he vuelto a hojear, a releer. Es muy bueno. Déjeme decirle algunos nombres: Francisco Hinojosa, Norma Lazo, J.M. Servín, Adriana González Mateos, Mauricio Molina, Gabriela Vallejo, Mauricio Montiel, Sandra Lorenzano, Páez Varela, Ana Mari Gomis y Roberto Pliego. Coordinado por Delia Juárez G. El dramaturgo Emilio Carballedo escribió en septiembre de 1979, en una página de la revista Tiempo, una reseña sobre la última obra de Vicente Leñero, que fue representada unos meses antes en el Teatro Arcos Caracol de la Universidad Nacional de México. Este teatro estaba ubicado en la avenida Chapultepec, en la colonia Roma. Yo llegué a ir a ese teatro. Cabe recordar que dicho foro fue un emblema de la contracultura en las décadas de los 60s y los 70s, pues en sus tablas se estrenaron algunas obras pioneras en torno a la diversidad sexual. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Escribió la poeta estadounidense Louise Gluck. Tal vez sea esa la gran y única mudanza, dejar la niñez. Un día jugamos por última vez con los monigotes de plástico con los que recreábamos algún mundo propio. Un día escuchamos por vez última la chicharra del colegio. Un día dejamos de ser niños y no nos dimos cuenta. Algunos salimos del hechizo de la infancia cargados con la mudanza para la vida adulta con algunos raspones. Otros llevan para siempre la marca de un padre autoritario y violento, de una madre sumisa y doblegada. Es el caso de Ricardo Garibay, quien dejó el testimonio descarnado de una casa de la que huyó para siempre. Del niño que se esfumó en la pubertad en un libro capital, Fiera Infancia. Mire usted, aquí en Cal de Arena hemos publicado, y lo hemos puesto aquí varias veces, una antología integral hecha por Josefina Estrada de Ricardo Garibay, un gran escritor, créame. Aquí viene en este libro Fiera Infancia, y hay otras ediciones. No le arruino la trama, y si le cuento mucho de lo que va este libro, si le digo que la última frase de este informe sobre la niñez herida es: nunca más seré como hoy he sido. Hemos traído pues a esta sección el libro Fiera Infancia de Ricardo Garibay. Que va a llegar mi papá, que te metas. Esa era la maldición. En el mejor momento, justo cuando los juegos empezaban a hacerse encarnizados y apuntaban seguras 2 o 3 peleas, se presentaba mi hermana mayor con la estúpida embajada. Eran tardes de vacaciones, cortas y frías. Noviembre, oscurecía temprano.
rojo aún y chorreando sudor, me pegaba a los vidrios de la ventana. De punta a punta, la avenida de los Pinos era un mar de muchachos al galope. A los cielos subían las griterías. Las oía caer como aguacero feliz en todo el mundo. Y jamás fueron los cielos tan altos, tan hondos, tan puramente azules. Entre encontronazos y carreras pasaban los carritos de elotes, los carritos de tamales, los dulceros, los canastones de pan. En el zaguán retumbaba el portazo de mi padre. Les traigo la breve historia de una familia en movimiento. Las mudanzas para los Fitzgerald, que vivían en hoteles y garitos a la espera de un golpe de suerte, eran procedimientos de rutina. A pesar de su fama de derrochadores, Francis Scott y Zelda Fitzgerald llevaron desde muy jóvenes un registro riguroso de sus gastos e ingresos y siempre vivieron preocupados por no poder pagar sus lujos. Esa vida que aparentaba no tener restricciones monetarias, en realidad se sostenía apenas en los cuentos que Scott pudiera vender a las revistas o suplementos literarios, los libretos que le comprara alguna compañía y los adelantos que le arrancara a los editores de sus novelas. Justamente en abril de 1924, en el Saturday Evening Post, apareció un artículo de Francis Scott Fitzgerald llamado «Cómo sobrevivir con $36,000 al año». El artículo es una crónica impecable que se vale del humor y de la vida financiera de los Fitzgerald para entregar un fiel retrato de los nuevos ricos estadounidenses de la década de los 20 del siglo pasado, hace exactamente 100 años, por decirlo así, y de que se valían para costear sus excentricidades. Cuenta Fitzgerald que mientras vivía en la suite de un lujoso hotel de Nueva York, entre constantes salidas nocturnas en las que pagaba entradas para el teatro, cocheros, bebidas en abundancia y sirvientes que se hicieran cargo de su hija, un buen día consultó su cuenta y estaba en ceros. Por un momento pensó que había caído en la pobreza, luego pensó, es imposible que yo sea pobre, vivo en el mejor hotel de Nueva York. Entre noviembre de 1923 y abril de 1924, Fitzgerald escribió al menos 11 relatos con los que intentaba paliar su gasto. El tono humorístico de esta crónica y su secuela, Cómo sobrevivir con casi nada al año, ocultan la frustración de Scott Fitzgerald por no poder solventar una etapa aceptable de estabilidad económica que le permitiera dejar los relatos y los libretos cinematográficos para dedicarse a escribir sus novelas. Fue en la mudanza a la Riviera Francesa en 1924 cuando Fitzgerald logró la inspiración y tuvo el tiempo necesario para escribir ni más ni menos que, usted lo sabe, El Gran Gatsby, hoy considerada como la gran novela norteamericana. Fue en Europa cuando Scott y Zelda conocieron a Ernest Hemingway y Arthur de Stein, John Dos Passos y otros escritores norteamericanos que residían en torno a la capital francesa. En Cómo sobrevivir con casi nada al año, cuenta cómo viajó a Europa precisamente para eso, para subsistir con algunos pocos dólares. Fitzgerald dedica un fragmento a la impresión que le causó el viejo continente y en especial el cálido sur de Francia. Cuando los ojos de uno se topan por primera vez con el Mediterráneo, se comprende sin más por qué fue ahí donde el hombre se irguió por primera vez y alargó los brazos hacia el sol. Por toda la ribera existe una vena árabe, legados de siglos, turbulentos y olvidados. En otros tiempos, los moros saquearon y desvalijaron la costa y luego, mientras arrasaban toda España, enloquecidos por la gloria, fueron sembrando el litoral de ciudades fronterizas a modo de puestos de avanzada para sus conquistas por el mundo. No sería ni el primer pueblo ni el último que trató de conquistar Francia. Ahora, todo lo que queda de las orgullosas esperanzas musulmanas es una torre mora de tanto en tanto y el destello trágico del negro oriental en los ojos. Lo dijo de otra forma el lisboeta Luis de Camões. Mudan los tiempos y las voluntades. Se muda el ser, se muda la confianza. El mundo se compone de mudanza. Yo siempre traigo aquí conmigo 2 libros de Fitzgerald, además del Gran Gatsby, desde luego,
y el último magnate. El Crack-Up, gran libro, no se lo pierda. Y otro de cartas de Fitzgerald, selección y traducción de Gerardo Gambolini, publicado por Beatriz Viterbo, editora. Francis Scott Fitzgerald, Zelda y las mudanzas. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Mire usted lo que nos ha llegado aquí a la otra aventura. Cómo pensar la economía, de Per Billund, con un prólogo de Ricardo Salinas Pliego y publicado por el Círculo Editorial Azteca y desde luego el grupo Salinas. Dice lo siguiente Ricardo Salinas Pliego. Para el hombre y la mujer de a pie, la economía suele resultar compleja y hasta oscura. Parece reservada a un puñado de especialistas que manejan incomprensibles modelos analíticos, estadísticas y una infinidad de variables inescrutables. Es la tiranía de los expertos, advierte Bill Easterly, acusando a estos de manipular ideas y de hacerlas tan confusas como complicadas. En el libro que el lector tiene ahora en sus manos, Per Billund rompe con ese mito. Todos buscamos mejorar nuestras vidas, pero a veces olvidamos que los medios para hacerlo son escasos. Por ello, la economía nos dice cómo lograr producir mayor valor para mí y para los míos, con estos recursos limitados. ¿Cómo pensar la economía? Per Billund, con un prólogo de Ricardo Salinas. Hace unos días, un grupo numeroso de amigos despidió en el Panteón francés a Roberto Diego Ortega, 1955-2023. Complicaciones desdichadas le arrancaron la vida después de una intervención quirúrgica. Roberto Diego Ortega fue poeta, traductor y durante más de 40 años un editor finísimo. En los años más recientes, hizo con Delia Juárez G. una mancuerna editorial de lujo que tomó forma en El Cultural, suplemento de La Razón. Nació en la Ciudad de México en 1955. Estudió periodismo en la UNAM y formó parte del taller de poesía sintética, El Tapocín. Dedicó su vida a la edición, a su poesía rigurosa y milimétrica, a la traducción y a la dirección de diversos suplementos culturales. Fue jefe de redacción de la revista Nexos y director de Su Otro Yo, Diva, Viva y del suplemento cultural del diario El Nacional. No hay lugar más inclemente para el recuerdo que el ataúd de los seres queridos, pero al mismo tiempo
No hay sitio más real para la memoria. Así es la muerte. Buen viaje, Bob. Postmortem. El vértigo sitiado por la inmovilidad, la hipnótica ceniza, la gruta circular y el recinto del polvo, el vasallaje aciago del cortejo fúnebre. Heredaré tu vida, heredaré tu sangre, los intervalos de la pérdida y el goce, el centro y la serenidad, el sonido y la furia. Heredaré la desesperanza y el consuelo, ángeles, demonios, fruto, sequía, el dolor en el cuerpo asolado. Heredaré el lenguaje subrayado de infinito y en el recuerdo que te invoca, perpetuaré tu voz y tu presencia. Las cámaras digitales de los celulares nos permiten hoy llevar nuestros recuerdos fotográficos a todas partes. Usted lo hace, yo lo hago. Luego cambiamos de dispositivo y todos aquellos momentos se van a quién sabe dónde. Ya no se imprimen tantas fotografías, mucho menos se arman álbumes. En las mudanzas, los álbumes eran una parte importante, la vida que se dejaba atrás. Podía recuperarse con el pasar de las páginas de esas carpetas coleccionables en el libro del Museo de la Rendición Incondicional. La recién fallecida escritora yugoslava, aquí la tengo, mira, Dubravka Ugresic, tuvo que emprender en distintas ocasiones mudanzas forzadas por las guerras de los Balcanes. Escribió que quienes son obligados a salir de un país para refugiarse en otro, solían dividirse en dos clases, los que tienen fotografías y los que no. En el relato de El Museo de la Rendición Incondicional, Ugresic recuerda con especial cariño un bolso de piel de cerdo que sirvió como almacén casero para los recuerdos. Dice Ugresic: más tarde aparecieron nuevos bolsos de señora, pero ese, el primero, siguió en el rincón del armario. Después aparecieron nuevos muebles, armarios, cómodas, arcas, cofres y cofrecitos. Pero ese bolso marrón de piel ocuparía un lugar permanente en el rincón de un closet y serviría como despensa para los recuerdos. Durante la mísera infancia de la posguerra, privada de objetos, aquel bolso de piel sirvió como compensación por los inexistentes sótanos y desvanes, por la casa de muñecas y el closet de los jueguitos. En aquel bolso, la madre de Ugresic llevó consigo cartas y fotografías, una cigarrera de plata, un chal de seda pura, un mechón de cabello. En algunos de los cambios de domicilio, las costuras del bolso acabaron de reventarse. Las fotografías se repartieron y los caminos de ambas tomaron rumbos distintos. Después de varias mudanzas más, cuenta Ugresic, ella volvió a poner las fotografías en un álbum. Las que no cabían las colocó en un cajón. Al final de uno de los capítulos de su libro dice lo siguiente: cuando abro aquel cajón, las caras, las sonrisas, los cuerpos, esas manchas de luz en los rectángulos de papel se precipitan fuera. Puse un fajo de fotografías en un sobre y lo pegué. Lo até con una cinta y lo metí en el fondo de un cajón. De vez en cuando saco el sobre, lo toco bajo las yemas de los dedos, siento el dolor y sé que todavía no es hora de abrirlo. Pero un día, cuando el dolor desaparezca, lo abriré, miraré las fotografías y las clasificaré en el álbum. Las seleccionaré atentamente, las colocaré con esmero cuidadoso y viendo que no se me escape ningún error. Me sentaré en esta ocasión junto al cristal de la ventana contra el que golpearán las primeras gotas de lluvia otoñal. Un gran libro, El Museo de la Rendición Incondicional, Dubravka Ugresic, publicado por Impedimenta. De la mesa de novedades, mire usted, Alfaguara nos ha hecho llegar el último libro de Fernando Vallejo, La conjura contra Porky.
Entre ironías, burlas e improperios, maldiciones, blasfemias, este librito sin pretensiones hará reír a muchos e iluminará a montones. Trata modestamente de apresar el cambio frenético que se ha apoderado del mundo. Fernando Vallejo vivió en México durante mucho tiempo y luego regresó a Colombia. Y le voy a contar lo siguiente. Fernando Vallejo se fue en parte porque tenía un serio problema en México con la ley, porque después del terremoto del 2017 tuvo un problema en su edificio y apuñaló a un vecino, literalmente. Ese vecino hizo la denuncia y Fernando Vallejo se fue. Algunos escritores están un poco locos. Mire usted, La cuerda invisible, Eric Hackel, de Periférica. Magnífica colección, ya está la de Periférica, que está ya en librerías. Reinhold Duschka es un héroe secreto. En la Viena anexionista por la Alemania nazi, este modesto artesano y alpinista apasionado escondió en su taller a Regina Streng y Lucía Kraus, madre e hija judías. Este huele a tinta fresca y lo voy a tener en el buró, en la mesa de novedades. Macario Schettino, el dinosaurio disfrazado, de opositor a demagogo. En 2024 y en un marco institucional degradado, México tendrá las elecciones más grandes de su historia. Elegirá un nuevo presidente, renovará el Congreso y se elegirán nuevos gobernadores. Schettino desde hace rato se ha convertido en una de las voces fundamentales de la prensa en México y ahora nos da este libro que se llama El dinosaurio disfrazado, de opositor a demagogo, publicado por Ariel, de la mesa de novedades. Como todas las semanas, usted encontrará aquí que un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en la sobremesa aquí y allá. Escuche usted esta. Lo único cierto era que se llevaron todo. El dinero, las brisas de diciembre, el cuchillo del pan, el trueno de las 3 de la tarde, el aroma de los jazmines, el amor. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.